Hola, muy buenas tardes a todos, los que estáis aquí presentes como los que estáis viéndonos a través del canal de COMA, del Colegio de Médicos de Alicante, en streaming. Nos van a dar unas apreciaciones de lo que ha sido el acuerdo de fin de huelga a nivel de la Comunidad Valenciana. Y para esto contamos con el presidente del Sindicato Médico, con don Alejandro Calvente. Hola, Vladimir. Tenemos al secretario general, don Víctor Pedrera. ¿Qué tal? Y tenemos al presidente del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Alicante, don Germán Schwarz. Buenas tardes. Os voy a comentar cómo va a transcurrir la velada de esta tarde. En primer lugar, el presidente del Ilustre Colegio de Médicos Oficial de Alicante nos va a dirigir unas palabras de bienvenida y de inicio de la reunión. A continuación, el secretario general va a hacer una serie de apreciaciones con la finalidad de posteriormente abrir un coloquio, un turno de palabras, en las que a nivel presencial tenéis encima de la mesa un cartel y una hoja para que podáis formular las preguntas por escrito y hacerlas llegar a la mesa para trasladarlas yo así a cualquiera de los ponentes. Y a través del canal de YouTube, las personas que quieren intervenir pueden hacer las preguntas en el chat, yo las recogeré y se las pasaré asimismo a cualquiera de los intervinientes. Sin más preámbulos, cedo la palabra al doctor Germán Schwarz, cuando usted quiera. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Lo primero, daros la bienvenida y, por supuesto, ofrecer las instalaciones del colegio a una asamblea informativa como esta, por un sindicato como el vuestro, porque esto, evidentemente, en esto consiste el apoyo institucional que se debe de tener para avanzar y conseguir mejoras para los médicos, que es, evidentemente, una de las funciones que tienen los colegios profesionales. Yo creo que el momento actual es un momento muy importante. Se han dado pasos para la unidad del colectivo médico que hacía muchísimos años que no se conseguían. Hay un foro de la profesión médica donde está la organización médica colegial, donde estamos los colegios, donde están los sindicatos, el sindicato del CEMS, donde están los estudiantes, Decanos. Las universidades, en fin, todos están de acuerdo en que la situación que venían padeciendo los médicos era insostenible y que además se estaba de alguna manera aprovechando, abusando de nuestra vocación para cubrir huecos que de otra manera las administraciones públicas pues no habían cubierto. Sí que ha habido numerosas ampliaciones de personal, la mayoría de ellas dirigidas a estamentos, profesiones que no son precisamente las de los médicos. Y bueno, pues todo esto, además, manteniendo unas situaciones de agravio comparativo de la profesión médica en cuanto a sus condiciones laborales, incluso su horario semanal o anual, frente al resto de trabajadores, no solo ya sanitarios, sino, como hemos dicho en varios comunicados del colegio, respecto a cualquier otro trabajador o ciudadano español. Bueno, esto al final se ha conseguido que la unión, evidentemente, hace la fuerza, se ha conseguido producir una movilización que ha tenido unas consecuencias fundamentales, creo yo que hay que reconocer, muy importantes para conseguir lo que se ha conseguido. Primero, frenar algunas actuaciones, como es evidentemente el proyecto del Estatuto Marco, con el cual se les ha puesto muy difícil la cuestión. Y segundo, dar el paso de que la población sepa lo que pasa, que hasta ahora los médicos, como no se suelen quejar, pues no estaban transmitiendo su situación de dificultad, precariedad, que eso, no lo olvidemos, fundamentalmente lo que va a hacer es que al paciente se le atienda con menor seguridad clínica y que el médico padezca una peor situación en el ejercicio de la medicina, que puede conllevar a errores y que puede
contribuir sobre todo a las agresiones como vemos que estaban sucediendo. Por lo tanto, y como ya hemos expresado en varios comunicados desde el colegio, nosotros queremos apoyar esta iniciativa del sindicato médico y las mejoras conseguidas, sea cuan sea, porque evidentemente entendemos que esto no es el final de nuestras reivindicaciones ni el final de una lucha en la que todos tenemos que estar unidos. El Colegio de Médicos de Alicante ha hecho un comunicado respecto a esto, apoyando las mejoras conseguidas en la Comunidad Valenciana y la firma de este acuerdo. El Colegio de Castellón hizo un comunicado y os tengo que decir que el Consejo Autonómico de Colegios de Médicos, compuesto por los 3 colegios, no ha podido hacerse un comunicado al respecto porque el Colegio de Castellón está de acuerdo, el Colegio de Alicante está de acuerdo, pero el Colegio de Valencia no ha querido hacerlo, por lo tanto, no tenemos esa unidad, lamentablemente. Pero bueno, estas son circunstancias que no nos deben de distraer de lo esencial, que es reconocer las mejoras y colaborar en lo que podamos en la mejora de los médicos. Y yo, como introducción, nada más tengo que decir, luego no sé si hay coloquio o no hay coloquio, pero yo creo que los que tienen que explicar exactamente las mejoras conseguidas, que por supuesto son distintas en todas las comunidades, porque la sanidad española está en un camino de divergencia absoluta en cuanto a las condiciones entre comunidades autónomas, pues bueno, en nuestras comunidades y en cada una partiendo de su base se están sucediendo en las últimas semanas acuerdos entre ellos en nuestra comunidad. Yo creo que es como presentación o como resumen del estado en el que pues, están estas reivindicaciones comunitarias, pero evidentemente quedan las nacionales, pues creo que tengo que terminar aquí y daros la palabra o bueno, la oportunidad de explicarnos a todos en qué ha consistido esta resolución que ahora nos traéis. Muchas gracias, doctor Schwarz. Cedemos la palabra a don Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico. Bueno, buenas tardes a todos y gracias a los que estáis conectados, porque creo que es importante que conozcamos la esencia de lo que se ha firmado, el por qué se ha firmado y diferenciar un acuerdo autonómico de un acuerdo o de una movilización de tinta nacional. Sabéis que desde hace prácticamente año y pico todos los sindicatos nacionales de la medicina estamos en pie de guerra contra el Ministerio, porque este Ministerio intentó sacar adelante, sigue intentando sacar adelante un estatuto marco que apenas modifica las condiciones que los estatutos, que la normativa laboral imponía al colectivo médico, con una discriminación respecto al resto de trabajadores en cuanto a jornada, horarios y demás. Y nosotros implantamos o planteamos este conflicto con el ánimo de que el Ministerio entendiera de una vez por todas que las condiciones laborales del médico es el problema principal que afecta a nuestra sanidad pública. Y esto, la prueba la tenemos en la cantidad de médicos que cada vez con mayor volumen están abandonando nuestra sanidad pública y están sumiendo a la sanidad pública en un verdadero problema que es la descapitalización de médicos. Al margen de esa reivindicación, que es una reivindicación que sigue en pie y que está inalterada, bueno, es inalterable de momento porque este Ministerio es preso de los acuerdos que tiene con otras fuerzas sindicales y totalmente reacio a aceptar las reivindicaciones que nosotros consideramos que son justas. La primera de ellas, tener un ámbito de negociación propio, es decir, que los médicos seamos interlocutores de nuestros problemas laborales con la Administración de forma directa, que no se confunda un médico con otro profesional que no tiene la formación ni la responsabilidad de un médico, como se pretendía en ese anteproyecto de ley, y unas condiciones de jornada laboral o laborales que fueran al menos equiparables al resto de médicos del entorno europeo y, como no, al resto de trabajadores de la sanidad pública, más aún si pretenden a todos tenernos en una misma normativa o en un mismo marco de regulatorio, ¿no? Pero al margen de eso, cada comunidad autónoma planteó una serie de reivindicaciones propias que sí que se podían sacar adelante, que no tienen nada que ver con el Estatuto Marco, pero que eran condiciones laborales propias de cada comunidad. Y en esta teníamos un problema que era, conocido por todos, ¿no? Éramos una de las últimas 4 comunidades autónomas
que todavía no tenía implantado la jornada de 35 horas. Esa reivindicación se planteó ya con la anterior administración. Quiero recordar, y yo estuve en esas negociaciones, igual que el presidente, el doctor Calvente, con la anterior administración, con la consellería de la señora, no es doctora, de la señora Barceló, y luego con el doctor Mínguez, y tenían o expresaron la voluntad de implantar esas 35 horas, voluntad que nunca se tradujo en un anteproyecto de ley y que nunca se tradujo en una petición a la Hacienda para que eso se contabilizara y se pudiera implantar. Es decir, una idea que planteó aquella administración que nunca llegó a plantearse, pero que tenía una salvedad que a nosotros no nos convencía. Querían que las 35 horas se implantaran de tal forma que supusieran 11 días más de liberación para cada médico o para cada trabajador al año. En el turno rodado eso es perfecto, porque el turno rodado lo componen un contingente delimitado de trabajadores y con ese contingente lo que tenía que hacer la Administración era contratar más. Iban a contratar enfermeras, técnicos TKs, celadores y demás. Y en el caso de los médicos supondría 11 días más, que se supone que te los iban a sustituir y todos íbamos a ser felices porque tendríamos 11 días más que serían sustituidos con total garantía. Permitidme la expresión, tururú. Tururú porque ya somos conocedores de cómo actúa la Administración y eso en el ámbito de atención primaria iba a suponer que nuestros compañeros tuvieran muchas más sobrecargas asistenciales de sus agendas, se trabajara en peores condiciones y en el caso de hospitalaria implicaba que nuestros compañeros seguían teniendo las guardias de sábado de 17 horas, teniendo que acudir los sábados por la mañana y teniendo todavía problemas para liberar las guardias en sábado el lunes siguiente. ¿Cuál fue nuestra petición en ese aspecto? Petición que hemos conseguido y por lo tanto lo consideramos un éxito. Hemos conseguido 2 años después, por desgracia, no cuando eso lo planteamos, porque la Administración se ha tomado su tiempo. Pero bueno, se ha conseguido a los 2 años de ese planteamiento que esta Administración implante las 35 horas, es decir, no se van a trabajar 1.589 horas, se van a pasar a trabajar 1.512 horas a partir de enero, pero en las condiciones que planteó el colectivo médico. Es decir, con jornadas de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nuestros compañeros que no tengan guardia, el viernes hasta las 3 de la tarde tendrán descanso semanal hasta el lunes siguiente. Y eso es un logro histórico, diga quien quiera lo que diga. Y además eso implica, en el caso de hospitalaria y también en los que hacen guardias en primaria, que la guardia del sábado será una guardia de 24 horas. Es decir, se pagarán desde las 8 de la mañana, no como hasta ahora, que te la empezaban a retribuir a partir de las 15 horas. Y como consecuencia a que esa guardia es de 24 horas, será obligatoria la libranza el lunes. Yo sé que en algunos servicios de tapadillo eso se ha conseguido, pero en otros muchos no. Y eso es un derecho consolidado y conseguido gracias a la presión del sindicato. Eso en lo que tiene que ver con la jornada laboral. Había otra reivindicación, que era dignificar la atención primaria. La atención primaria, yo soy médico de primaria, desde hace prácticamente 7 u 8 años, ningún médico de primaria que llega a los 65 años pide prórroga, porque se van en estampida. Y tenemos un verdadero problema que no solamente va a afectar a primaria, va a afectar a primaria, a urgencias hospitalarias y va a afectar a la hospitalaria en general. O dignificamos primaria o se va nuestra sanidad pública al garete. Y una forma de dignificarla es topando las agendas. Es decir, que un médico de familia sepa, un médico de familia o un pediatra de atención primaria, sepan cuando empieza por la mañana cuántos pacientes tiene que ver, un número adecuado y justo y lógico, y no lo infinito que se estaba viendo hasta ahora, que eran consultas o agendas, perdón, sin fin. Bueno, pues se ha pactado que tengamos un topaje de 32 pacientes en médico de familia y 25 en pediatra, con unos colchones que vendrían incluso sumados a ese tope, ¿no? En definitiva, en médicos de familia serían 26, perdón, 22 no, más 3. No, 26 más... 26 y 6. Son 26 más 6, efectivamente. 32. Es decir, En primaria se podrían citar por el módulo de citación automático ese que se hace abierto al público hasta 26 pacientes y se dejaría un colchón de 6 pacientes para poder tener garantías de que se cumple ese tope. En el caso de pediatra serían 25, serían 22 más 3. 22 efectivamente. Bueno, pues dicho esto,
Eso también, para conseguirlo, tienes que tener ciertas garantías, porque queda muy bonito que te lo pongan en un papel, como ha ocurrido en más de alguna comunidad autónoma que se firmó antes que en la nuestra, pero como ya sabíamos lo que podía pasar, nosotros pedimos también otras medidas que eso lo garantizaran. ¿Y cuáles han sido esas medidas? Abrir los puntos de atención continuada 24 horas, que eso no estaba aprobado. El conseller planteó crear los CAUS, que eran unos macroservicios de urgencia extrahospitalarios que iban a dar servicio a un determinado colectivo y no a la totalidad de los centros de salud. Nosotros hemos pactado que se abran todos los puntos de atención continuada a partir del año que viene en las poblaciones de más de 50.000 habitantes y en un periodo de adaptación para que la Administración no tenga problemas de 2 años hasta las poblaciones de más de 15.000 habitantes. ¿Qué sentido tiene eso? El sentido que tiene es ni más ni menos que toda aquella demanda que acude sin cita a los centros de salud tenga un desagüe donde se pueda remitir de forma adecuada. Y por otro lado, que los 112, que eso yo creo que solamente lo conocen los de primaria, no pueden sacar a médicos de su consulta para atender urgencias. Y eso es un auténtico drama, porque cuando un médico de familia está con 40 pacientes y le llaman del 112 y le hacen salir a un domicilio, le han destrozado la mañana. Eso también lo hemos resuelto. Hemos resuelto también más cosas. Y si queréis os hago un pequeño resumen, un recorrido muy breve, porque el acuerdo tiene 19 puntos y estos dos quizás sean los dos más llamativos, pero no son los dos más importantes. Hay puntos también todavía yo que considero que son mucho más importantes. En cuanto a los acuerdos de gestión, hasta ahora nos quejábamos, con razón, de que se estaban midiendo parámetros o indicadores que ni medían bien, ni eran justos, y en algunos casos ni siquiera eran alcanzables. Hemos pactado con la Administración que a partir de ahora se sienten con nosotros a definir los criterios que definen los acuerdos de gestión y los objetivos que se deben de cumplir. Se va a autorizar en atención primaria la sustitución de cualquier ausencia desde el primer día. Esto hasta ahora tampoco se hacía. Cierto es que si un médico se pone a las 8 de la mañana de baja o enfermo y no acude al centro de salud, es imposible cubrirlo. Eso es de sentido común. Y el sentido común también debe de imperar a la hora de plantear acuerdos con la Administración. Pero también hemos pactado que desde el primer día que se pueda sustituir, se sustituye, y si no se consigue sustituir, por lo menos en los monopuestos o en aquellas ausencias que son de obligatorio cumplimiento, desde el primer día se abone la cobertura de ese puesto mediante módulos. Le pedimos a la Administración que se abonaran también en cualquier caso. La Administración nos decía que a partir del 10º día, y al final logramos llegar a un punto intermedio de acuerdo que fue a partir del 5º día. Bueno, otro, comodín que hemos implantado para poder tener topaje con las consultas de atención primaria ha sido lograr que la Administración implante ya de una vez por todas lo que se llama la gestión compartida. ¿Qué es la gestión compartida? Pues os lo explico brevemente. Hasta ahora cualquier paciente que acudía, o cualquier persona, porque a veces no son ni siquiera pacientes, que acudía a un centro de salud porque decidía que se le debía atender el mismo día, desde los mostradores del centro de salud, los que sois de primaria lo podéis, os seguro que sabéis de qué estoy hablando, se le remitía la consulta al médico. Y nos encontramos que los médicos estaban atendiendo como urgencias fuera de agenda, pues a todo lo que venía. Evidentemente, eso influye negativamente y también es un acicate que hacía que no se pudieran topar las agendas. Y estaba invitando a nuestros compañeros a que salieran de las consultas de atención primaria cuando podían. Bueno, pues a partir de ahora habrá un personal sanitario, que no va a ser médico, va a ser, evidentemente, personal de enfermería, que va a hacer como hacen en los servicios de urgencia hospitalarios. No van a asumir actividades o tareas que no les son propias, porque tampoco pretendemos que se haga ni intrusismo ni que se cedan competencias del médico a otras profesiones. Lo que sí que vamos a hacer es que cualquier persona que acude a un centro de salud sea valorado por un personal sanitario y derivada esa demanda a quien le corresponda. ¿Eso qué quiere decir? Que al médico no le tiene que llegar demanda que no es propia del médico. Es otra forma de ayudar y evitar lo que se ha estado produciendo hasta ahora de forma regular. Con las guardias médicas, ¿qué hemos conseguido? No hemos conseguido nada, como dicen por ahí. Falso, totalmente. No, sí que se han conseguido bastantes cosas. La primera de ellas y la más importante
No hemos conseguido ningún, digamos, incremento económico del pago de la hora de guardia, como sí que se ha conseguido, por ejemplo, en Galicia, donde después del macroincremento que han tenido, a fecha hoy, que es 30 de julio del año 2026, siguen cobrando €1,50 menos que nosotros. Pero bueno, estamos en la media alta de lo que se cobra y por ahí la Consellería no iba a colar. Pero si no iba a colar por ahí, nuestro objetivo era intentar que colara por otras cosas y mejorara las condiciones de las guardias de los médicos. ¿Y en qué las hemos mejorado? En dos cosas. Primero, que cuando se excede, no sé si algunos os acordáis una actuación que tuvo un compañero nuestro un día que vino el consejero al Hospital de San Juan y le recriminó que los cirujanos estaban haciendo 7, 8 y 10 guardias. Bueno, pues por ahí hemos entrado. Le hemos dicho que eso no se puede consentir. O sea, yo no quiero que me paguen más la guardia. Lo que no queremos es tener que hacer más guardias de las legalmente establecidas. Y el compromiso que le hemos arrancado a la Administración es que se va a abrir una mesa con nosotros, con el sindicato médico, hospital por hospital, departamento por departamento y servicio por servicio, para valorar las plantillas de tal forma que se amplíen y se adecúen a las necesidades o al número de profesionales adecuados, para que nadie tenga que hacer más guardias de las estrictamente legales. Por otro lado, cuando sí que eso ocurra, porque en algunos casos ocurrirá, hemos conseguido compensaciones, digamos, en horas. Si uno pasa de 6 guardias al mes, pues tendrá una compensación de un día de descanso por cada módulo o grupo de 3. Lo mismo que cuando pasa de 36 guardias anuales, que son las máximas establecidas en el actual decreto Estatuto Marco, también tendrá por cada módulo de 3 o fracción del módulo de 3 un día de descanso. Se han conseguido mejoras para los residentes, importantes y súper importantes. Y digo en qué se han conseguido. Pues se han conseguido en la parte retributiva que corresponde a la Administración, que es la parte del complemento de docencia. Se les ha conseguido una modesta subida del 10%, que en un salario ya de por sí modesto pues es importante. Y otra cosa también importante que hemos conseguido, ante la queja de la mayoría de nuestros compañeros residentes en lo referente a las guardias y a la utilización de los MIRES como mano de obra barata cuando llega, por ejemplo, las épocas de verano, en los servicios de urgencia, etcétera, que no se pueda obligar a ningún residente a hacer más guardias de las estrictamente establecidas en su plan formativo. Y si su plan formativo dice que son 4, hasta 4 se le puede obligar. También hemos permitido la voluntariedad de que los compañeros puedan hacer más guardias, porque ya sabemos lo que cobra un residente y a veces las necesidades que tienen de hacer más guardias para poder pagarse el piso y cosas de esas. En las ASI, que ya las implantaron la Administración, con el beneplácito de prácticamente todos los sindicatos, cuando se desplaza alguien, se desplaza generalmente al profesional que más deficitario es. Casualmente, eso siempre es el médico, ¿no? Si, por ejemplo, ahora que está aquí el compañero de Castellón, se tuviera que desplazar un traumatólogo del Hospital de Castellón al Hospital de Vinaroz, eso requiere un tiempo que está perfectamente cuantificado y que será parte de la jornada laboral. Es decir, si un compañero de Castellón se tiene que ir a Vinaroz porque pertenece a esa ASI y le obligan por las circunstancias de falta de personal o por el motivo que sea, su jornada empezará a las 8 de la mañana en el Hospital de Castellón y terminará a las 3 de la tarde en el Hospital de Castellón. Es decir, que el tiempo de traslado de Castellón a Vinaroz y de Vinaroz a Castellón, que eso está perfectamente establecido, tenemos el Google Maps que nos lo calcula perfectamente, es jornada laboral. Es decir, que trabajará en Castellón o en Vinaroz, perdón, esa mañana en vez de 7 horas 5. Y el desplazamiento, por supuesto, se le tendrá que retribuir, y si eso genera alguna dieta porque excede en el tiempo de las 7 horas, se le tendría que pagar también según establece la ley. Y hemos ganado también otra cosa que era muy importante, que a lo mejor parece que es una tontería, y estos últimos días hemos visto que tiene consecuencias. Hemos acabado, de una vez por todas, con un invento que hizo la anterior Administración que se llama los SBAE. Para los que no sabéis lo que significa la palabra SBAE, es soporte vital avanzado enfermero. Es decir, la SAMU sin médico de forma programado y de forma institucionalizado por la Administración. Hay un compromiso con el consejero que en 3 meses valoraremos todas las plantillas de las 3 SAMUs, de las SAMU de las 3 provincias, con el objeto de adecuar el número de médicos suficiente para que no hayan, como ha ocurrido y viene ocurriendo todavía, SAMUs que no tengan el correspondiente médico.
Bueno, también no voy a centrarme en más aspectos, pero prefiero dejarlo para las preguntas y ahora lo rematará el doctor Calvente completando la intervención que yo he tenido. Hemos conseguido otras cosas también que son importantes. Sabéis que la ministra de Sanidad estaba empeñada en que cualquier jefe de servicio o de sección no pudiera compaginar su actividad pública con la privada y nosotros eso también se lo hemos arrancado a la Administración. O sea, ¿por qué un médico que está encima, además, asumiendo una responsabilidad en un servicio, tiene que tener cortapisas de este estilo? Si eso es un acicate y un estímulo para que ese compañero no siga o no quiera ser jefe de servicio, ¿no? Y perdamos todavía aún más talento en una sanidad pública deficitaria. En definitiva, es un acuerdo que se ha conseguido con mejoras fundamentalmente de orden funcional más que de orden económico. Si lo comparamos con el resto de logros que se han conseguido en otras autonomías, el más reciente fue ayer firmado en Andalucía y ahí lo tenéis para comparar. Tenemos el vasco, que también hay que tenerlo en cuenta, de que el punto de partida del cual proviene, porque en el País Vasco tiran con pólvora de rey. Yo no sé por qué, el Gobierno sabrá por qué tienen una financiación 400 o 500 euros per cápita superior a la nuestra. Pero bueno, o Galicia, que se firmó hace poco, que también parte de las circunstancias que tiene esa autonomía, ¿no? Estamos en un país que, como ha dicho Germán antes, esto es un reino de taifas, donde cada comunidad tiene lo que tiene, y lo que sería deseable es que desde el Ministerio se adoptaran unos mínimos para que todos tuviéramos unas condiciones laborales más o menos homogéneas, cosa que hoy por hoy no es así, y por eso en las negociaciones autonómicas lo que a unos les parece una risa, a otros les parece un gran logro. Pongo, por ejemplo, la primera que se cerró, que fue el Acuerdo de Castilla-La Mancha. El Acuerdo de Castilla-La Mancha lo que firmaron fue cobrar la carrera. Y diréis, ¿cómo? Sí, ahí no cobraban carrera, pero tenían 35 horas. O sea que cada provincia, cada comunidad autónoma parte pues, de las condiciones laborales que arrastra, y el objetivo del sindicato y de cualquier sindicato serio es conseguir que eso se plasme en papel, que no se diga por ahí, que la Administración se comprometa a firmarlo y mejorar las condiciones laborales de su colectivo. Y las condiciones se mejoran poco a poco. Si vamos con la idea del todo o la nada, tendremos siempre la nada y nunca tendremos el todo. Y este acuerdo servirá como acicate y como palanca para que las próximas reivindicaciones sean mucho más eficaces, sean mucho más fáciles de conseguir y sean mucho mejores que las actuales. Yo no sé si lo quieres complementar con algo, Alejandro. Sí, yo, lo has expresado perfectamente, pero a mí me gustaría, por ejemplo, aparte darle gracias al colegio, darle gracias a Germán. Siempre que venimos aquí estamos súper bien acogidos. Me gustaría que pensáramos mirando hacia atrás. Nosotros no le hemos hecho una huelga autonómica a este gobierno, se la hicimos ya a la anterior. Le hicimos una huelga autonómica al Botanic porque no nos daba exactamente lo mismo que le hemos pedido a este gobierno. Y cuando cambió el gobierno, entró en el programa electoral de este gobierno todas las reivindicaciones que habíamos tenido entonces. Llevamos negociando y peleando por esto, pues fácil, 8 años o más. Y la única ocasión en la que se ha conseguido un compromiso firme y eficaz para mejorar de verdad, fehacientemente, las condiciones de trabajo de los médicos de la Comunidad Valenciana ha sido ahora. Entonces, yo cuando he interactuado con mis compañeros en el hospital, por teléfono, con los amigos, todos, sin excepción, me han dicho que están contentos y la expresión es siempre la misma. Sí, estamos contentos, ojalá se hubiera podido conseguir más y ya veremos si se cumple. Esos son un poco los pensamientos de la gente en este sentido. Si llevamos 8 años negociando para llegar aquí, nosotros tenemos claro, porque hemos hecho ya 2 huelgas, que no se puede conseguir todo, no se puede escribir la carta a los Reyes Magos y esperar que te traigan todos los juguetes. Hemos hecho manifestaciones, batucadas, concentraciones, hemos hecho de todo. Y lo hemos hecho con el apoyo de todos vosotros. Y la única vez que hemos conseguido concretarlo ha sido ahora. Entonces, personalmente, a mí lo que me dice la gente, y yo estoy de acuerdo, es que es un buen acuerdo. Es incomparable con las otras autonomías. De hecho, a nivel nacional estamos intentando hacer una tabla comparativa, pero es muy complejo porque unos tienen ventajas a nivel horario,
otros tienen ventajas a nivel económico y unos tienen la carrera y la acaban de ganar, nosotros la tenemos hace muchísimo tiempo, nosotros tenemos unas ventajas con las libranzas o con los moscosos que se dan por trienios y en otros sitios eso no lo tienen. Entonces, es bastante complejo establecer una comparativa realista. ¿De dónde tenemos que partir entonces? Pues de nuestra situación de partida, que es la que teníamos hace 8 años, que no había mejorado hasta ahora. Y a pesar de pelear, no habíamos conseguido nada. Ahora, por supuesto, es un acuerdo que no es perfecto. Si fuera perfecto, sería porque nos han traído todos los juguetes. Pero hemos conseguido mejorar las condiciones de todos los sectores de trabajo de nuestros compañeros. Entonces, está la implantación de la jornada de 35 horas, que parece tan sencilla, pues sí, pues se podía haber implantado, pero ya vivimos en aquella época una implantación a base, como ha dicho Víctor, de días de libre disposición, que en otros colectivos les puede parecer fenomenal, pero en el nuestro suponía literalmente disfrutar, como pasa en vacaciones, de un día de vacaciones para luego tener que hacer el doble de guardia sobre el doble de enfermos porque no hay nadie que sustituya. Entonces, eso al colectivo nuestro no le conviene en absoluto. A los otros me parece fenomenal que lo defiendan si les interesa. Nosotros tenemos que defender a nuestro colectivo. Y este horario de implantación de las 35 horas no estaba previsto para primaria y hospitalaria. Se había intentado ya el año pasado quitar los sábados solo de primaria, pero a base de hacer tardes. Y no se hizo en hospitalaria. Hay que tener memoria de todo lo que hemos estado viviendo. Entonces, que se implante de lunes a viernes, acabando a las 3 de la tarde del viernes, y que desaparezcan de un plumazo los 10, 11 sábados que había que hacer, es no más sábados, y ahora los fines de semana, salvo quien tenga guardia, serán completos y podremos irnos de viaje o estar con la familia o descansar 36 horas, 48 horas seguidas. ¿Por qué? Pues porque el colectivo nuestro lo que sufre ahora es una plaga de burnout, y el burnout viene por una sobrecarga de trabajo, tanto a nivel de trabajo diario como falta de descanso. Y con estas mejoras, la persona que ya no hace guardias, porque está exenta, directamente gana 10 o 11 fines de semana completos. La persona que sí que hace guardias también gana eso, porque no tiene que recuperarlo, pero es que además el sábado, que antes había sus conflictos porque había que entrar a las 3, pero había que cubrir la mañana, y esto quién lo hace, y yo me quedo hasta tal hora, eso se acabó, y esa persona entra y va a cobrar esas horas de por la mañana, con lo cual trabajará sabiendo que lo va a cobrar y además el lunes descansará. Y nosotros lo hemos pedido reiteradamente, lo hemos ganado en primera instancia en los tribunales y lo hemos perdido en el TSJ después. Conseguir esto, que parece un detalle, es súper importante, y yo creo que la inmensa mayoría de los médicos valoran que a partir de ahora eso, que llevamos 20 años pidiéndolo, lo van a poder disfrutar. Y luego ese matiz que yo comparto de a ver si lo cumplen, pues ese es nuestro trabajo. Nosotros hemos conseguido que firmen eso. Ahora estaremos vigilando si lo cumplen o no. Y si lo incumplen, la responsabilidad será de ellos y nuestra reacción será oponernos y afeárselo de todas las maneras posibles. Pero lo que no podemos ahora es pensar que el acuerdo se puede teñir de gris por si acaso no lo cumplen. El acuerdo se ha conseguido y ahora vigilaremos para que se cumpla. Y si no se cumple, serán ellos los que incumplen y nosotros los que se lo exigiremos. No cambiemos los papeles. Entonces, para mí, es muy importante el acuerdo, no es perfecto, tenemos que seguir luchando por las cosas que no hemos conseguido aquí. Se han abierto frentes de negociación. El mismo acuerdo supone que habrá una comisión de seguimiento con la que negociaremos con la Consellería directamente lo mismo que estamos haciendo en Madrid, porque los médicos somos el 14% de la plantilla y si no es con estos mecanismos no hay manera. Por eso estamos reclamando un ámbito de negociación propio para los médicos y esto es un camino y lo tenemos abierto. Creo que podemos estar satisfechos, por supuesto querríamos más, tendremos que seguir luchando, eso no hay ninguna duda, llevamos muchos años y seguiremos haciéndolo. Y hay que ser realistas. Esto se implantará, vigilaremos que se implante y mejorará las condiciones de trabajo de todos los médicos de aquí. Y todo lo que podamos hacer, además, lo seguiremos haciendo. Pero esto ya lo tenemos. Yo cuando valorábamos el acuerdo, porque llegamos siempre al límite, que era, como ha dicho Víctor, o todo o nada. Hasta aquí llegamos y podemos conseguir algo más o perderlo todo. La pregunta para mí era, ¿es responsable no firmar esto y privar a todos los médicos de la Comunidad Valenciana de este acuerdo por querer un poco más? Aquello de la avaricia rompe el saco.
firmamos y nos lo quedamos y seguimos peleando, o no firmamos y nos debatimos en una batalla que nos ha costado desenrocar para sentarnos con la Administración, porque las Administraciones tienen su dinámica y tanto en Madrid como aquí nos ha costado mucho. Mi respuesta honrada hacia mí mismo es que había que firmarlo y asegurar esas mejoras para los compañeros y a partir de ahí seguir trabajando. Entonces, creo que podemos estar satisfechos. Quiero dar las gracias a todos los que habéis participado, porque ha sido mucha gente la que ha apoyado, y esto ha sido un logro que podremos disfrutar en el futuro todos los médicos que trabajemos aquí. Muy bien. Sí, bueno, yo quería hacer una puntualización, ¿no? Reforzar algo que ha dicho Alejandro. Ante las dudas de si este acuerdo se va, porque hay gente, o compañeros, o algunas personas por ahí que dicen que esto no se va a cumplir. Bueno, no se va a cumplir, o sí. De hecho, hoy tú has estado en la mesa técnica en la cual se está revisando la jornada laboral y se ha aprobado, se ha introducido en esa mesa técnica, gracias al sindicato médico, la puntualización de que la jornada de 35 horas, es decir, que la jornada que pasa de 1.589 horas a 1.512 horas, será de lunes a viernes hasta las 3 de la tarde. Y eso, aunque los demás sindicatos lo ven mal, no solamente va a beneficiar al colectivo médico. En atención primaria van a beneficiar a médicos, a enfermeras, a TKs, a celadores y a todo bicho viviente que pase por un centro de salud. Y en atención hospitalaria va a beneficiar, como bien ha dicho el compañero, a todos los médicos que tengan que hacer guardias y les caiga un sábado. Y a los médicos que no hacen guardias no van a tener que ir los sábados por la mañana a compensar la hora. Yo sé que en algunos servicios eso se lo pasan de tapadillo, pero yo conozco a muchos compañeros que les quitan 9 moscosos al año porque no hacen sábados y no hacen guardias. Eso va a desaparecer el próximo mes de enero y ya tiene fecha. Por ahí han dicho que eso, que si en marzo, que se... Yo no sé de dónde se han sacado esa información. Nosotros hemos firmado en enero. Se ha ratificado esta mañana en una mesa técnica y, según me ha comentado Vladimir, que es el compañero, el representante del sindicato médico que ha estado en esa mesa técnica, se pasará ya directamente la primera o segunda semana del mes de septiembre a mesa sectorial para su aprobación y entrada en vigor en enero del año 2027. Esto lo hemos conseguido. Una cosa es pedir y otra cosa es negociar. Negociar supone buscar puntos de entendimiento y puntos de acuerdo. En el tema de los módulos que se pagan cuando falta un médico, pues empezamos como se pasa, como en los mercadillos. Empezaron ellos con 10 y nosotros con 1. Y nos hemos quedado en 5. Pues esto ha sido el punto intermedio. A veces el punto intermedio es 2, otras veces es 8. Pero bueno, ha habido una negociación y un resultado final que mejora las condiciones laborales y eso es totalmente indiscutible. ¿Que podía haber sido mejor? Por supuesto, también podía haber sido peor. Pero el objetivo de nuestro sindicato ha sido fundamentalmente centrarnos en las condiciones laborales, no en condiciones salariales. Yo no quiero que me paguen más la hora de guardia si me hacen hacer 8. Lo que quiero es que no me hagan hacer 8. Ese es el objetivo número 1 y creo que esa es la petición y el sentir que más nos han transmitido los compañeros. Si además hubiéramos conseguido que hubieran subido la hora de guardia, pues miel sobre hojuelas, ¿no? Pero bueno, hemos conseguido lo que hemos conseguido y esto tiene que servir como acicate, como punto de partida para próximas reivindicaciones. Hace 20 años, nuestro sindicato consiguió que la libranza obligatoria de la guardia, el descanso obligatorio de la guardia, porque la ley lo que te dice que tú después de una guardia tienes que descansar, no lo tuviéramos que devolver. ¿Sabéis que en Madrid aún se devuelve? Aquí si hiciéramos ese planteamiento dirían, qué burrada, ¿no? Pues en Madrid a lo mejor si lo consiguen harían palmas con las orejas y a nosotros nos parecería que eso es una tontería. Partimos en un país que desgraciadamente se ha diversificado la sanidad en comunidades autónomas, distanciando las condiciones laborales, sobre todo más que los servicios que se están dando, sobre todo las condiciones laborales, y eso ha hecho que cada comunidad intente mejorar y recuperar lo que otras no tienen, ¿no? Y en estos momentos estamos en un momento en el cual nuestra comunidad ha remontado uno de los principales agravios negativos que teníamos con el resto de comunidades, que era el tema de la jornada laboral. Ya la tenemos igual. ¿Ha sido 2 años después de cuando creíamos? Sí. ¿Ha sido como creíamos? También. Y para mí es más importante el cómo que el cuándo. Muchas gracias. Si os parece, podemos empezar un turno de preguntas.
porque tanto en el canal de YouTube como a través de los diferentes grupos de WhatsApp están entrando muchas, por un lado, apreciaciones y por otro lado, preguntas que me gustaría transmitir a la mesa. Si en el público hay alguien que quiera hacer preguntas también, o bien a voz alzada, o bien tenéis ahí una cuartilla para hacer la pregunta, la pasamos a la mesa. Pues hay dos palabras, bien, léela. Léela. Espera que el micrófono. Allí atrás también hay otra palabra tomada. Víctor, como secretario general de CEMS-CV y como secretario general de CEMS, me gustaría que aclararas que el fin de la huelga autonómica, aunque lo mismo sea reiterativo, no está ligado en absoluto al fin de la huelga nacional y a las reivindicaciones del Estatuto Médico propio, ya que existe cierta inquietud de la profesión, nos están mezclando conceptos y creo que es muy importante, aunque ya lo hayas dicho, que lo vuelvas a comentar. No tengo ningún problema en repetirlo otra vez. Ha sido lo primero que he dicho cuando he empezado a hablar. Sí, por eso te digo He dicho que tenemos dos conflictos abiertos. Un primer conflicto abierto, que fue la huelga que no convocó nuestro sindicato, CEMS-CV, lo convocó la CEMS Nacional, contra un borrador de Estatuto Marco. Además, de eso me lo sé de sobra porque quien iba a negociar con el Ministerio la reforma del Estatuto Marco era yo. Y cuando nos enteramos de que esta ministra pretendía hacer una lavada de cara del Estatuto del año 2003 y mantener las mismas condiciones, con algunas, modificaciones que encima además nos perjudicaban, como era el confundir médicos con enfermeras y todo, y por supuesto seguir sin que tuviéramos palabra en el ámbito de la negociación, que es la mesa en la cual se reúne el Ministerio con los sindicatos, planteamos un conflicto y pedimos que se elaboraran tres principios. Ámbito de negociación propio, lo que se ha llamado también estatuto propio, que se diferenciaran las profesiones acordes al nivel de responsabilidad, de formación y, por supuesto, al nivel de responsabilidad. Y, en tercer lugar, que se equipararan las condiciones laborales. No dijimos de un día para otro que quitaran las guardias ni barbaridades de ese estilo, porque eso es totalmente inviable. Pero sí que hubiera un periodo de adecuación y de dignificación de las condiciones laborales del médico para que el médico tuviera unas jornadas que fueran seguras, compatibles con la conciliación y que fueran equiparables al resto de trabajadores del sistema sanitario. Bueno, pues eso se planteó y a raíz de eso, comunidad por comunidad, hemos ido aprovechando la movilización, porque ha sido una reacción de aprovechamiento, para pedir mejoras que sí que podían hacer las comunidades autónomas con la normativa actual. Al conseller tú no le puedes pedir que las guardias sean voluntarias, porque el Estatuto Marco las establece y la Consellería se debe, la Consellería no, cualquier servicio autonómico de salud se debe al Estatuto Marco. Por lo tanto, lo que tiene que cambiar para que eso ocurra es el Estatuto Marco, no pedir solo a la Consellería. A la Consellería hemos pedido mejoras sobre el margen que tienen ellos de mejoría. Y en eso es lo que hemos negociado y hemos llegado con ellos a un pacto que supone que la huelga no irá destinada a la comunidad autónoma, pero lo que no quiere decir es que no vaya a haber huelga. Ya se decidirá a nivel nacional qué estrategia, por supuesto la huelga ya os adelanto que no se va a desconvocar, y qué estrategia se va a seguir, pues se decidirá no solamente por nuestros sindicatos, sino por el conjunto de sindicatos de España. O sea, que esto no implica en absoluto que se haya desconvocado la huelga contra el Estatuto Marco. No tiene nada que ver. No sé, ¿te he contestado? Sí, tenía que lo debía dejar claro. A mí me gustaría puntualizar. Un pequeño matiz. Como hay muchas preguntas, yo os rogaría, es un ruego, tanto a los que preguntáis como a los que vais a responder, intentar ser lo más escuetos para poder enriquecer más las preguntas que nos surgen. Alejandro. Muy cortito. Creo que tiene razón María José, hay que dejarlo claro porque hay mucha gente que lo duda. Ya lo ha explicado Víctor, pero aquí también hay que mirar hacia atrás y ver un histórico. Llevamos muchos meses de huelga nacional, llevamos unos pocos meses de huelga autonómica. En el Gobierno central no hemos conseguido absolutamente nada y eso nos podría pasar también aquí en la comunidad autónoma. Y aquí sí que hemos conseguido cerrar un acuerdo. Entonces, el resultado de la huelga nacional hasta este momento nos tiene que hacer ver que si conseguimos algo es importante, porque allí de momento no hemos conseguido nada y tenemos que valorar qué estrategia vamos a utilizar. Eso es entre todos y viendo cuál es la estrategia. Y aquí había un sentir
de que no conseguíamos nada, y a mí lo que me han trasladado los compañeros es menos mal que lo habéis firmado, porque esto sí que es algo importante y lo habéis conseguido. Habrá que seguir peleando, pero ahora esto ya lo tenemos. En el Ministerio no tenemos ese panorama, la capacidad negociadora del Ministerio no ha sido la misma y tenemos que seguir peleando, pero pelearemos allí por todo aquello y aquí por lo que nos falta. Gracias, Alejandro. Hay una pregunta, por favor. Había una Buenas pregunta tardes, que- soy Leila Santirso, radióloga del Hospital de San Juan. Mi pregunta, bueno, primero quiero hacer una pequeña introducción, va a ser muy cortita, voy a intentarlo, ¿vale? Nosotros, a diferencia de los compañeros que te han comentado que este acuerdo es un acuerdo que les satisface, yo tengo muchos compañeros a los que les ha parecido decepcionante. En primer lugar, porque las movilizaciones, tanto estatales como autonómicas, se han basado en gran parte por reivindicaciones en relación al abuso de las guardias, a esa situación de absoluta esclavitud a la que nos tiene sometido el sistema, no solo el sistema estatal, sino autonómico, porque no hay que olvidar que las competencias autonómicas, o sea, la gestión sanitaria está transferida a las competencias desde hace décadas. Por tanto, las comunidades autónomas tienen un gran poder de negociación en muchas de nuestras condiciones laborales. En primer lugar, rapidito, el acuerdo de las 35 horas, que yo como médico hospitalario de las mejoras solo veo poca cosa, las 35 horas. Si yo no tengo mal entendido, ya hubo una mesa sectorial en el 2023, en marzo o en abril, entre todos los sindicatos y vosotros. Hicisteis muy bien, porque en esa os negasteis a firmar eso de las 35 horas en las condiciones que establecía, como comentaste. Tú querías, bueno, el sindicato y en realidad lo que queremos todos los médicos, un horario de lunes a viernes de 8 a 3, que el sábado no sea una jornada ordinaria y que sea una guardia de 24 horas. Acuerdo alcanzado, porque la hemeroteca nos lo enseña, lo tenéis publicado en vuestra página web, que en diciembre del 2023 el CEMS y la Consellería alcanzaron un acuerdo exactamente igual y llamándola además exactamente igual, acuerdo histórico. Yo creo que después de 3 años el mismo acuerdo no puede ser 2 veces histórico, no se puede. Bueno, yo creo que eso lo pone, búscalo en la página web. No, búscalo tú porque creo que te equivocas. Te lo enseño ahora mismo si quieres. En diciembre de 2023 se alcanza un acuerdo que habla exactamente de lo mismo. En mayo del 2024, bueno, se habla en mesa general, se negocia, se plantea cómo las mesas sectoriales van a tener que aplicar esto para enero del 2025. ¿Qué pasa? Que no se cumple, no lo cumple la Consellería, probablemente poniendo la excusa que quiera. A partir de entonces, todos los sindicatos, no solo el sindicato médico, lucha para implementar, para aplicar esta medida de 35 horas. Y yo diría que en mayo del 2026, en mesa sectorial, ya la Consellería se comprometió a aplicarlo el 1 de enero del 2027. Lo que vengo a decir es que este acuerdo de julio de 2026, por supuesto que apoya eso, pero no es necesario. Por tanto, no es un acuerdo histórico y no es un acuerdo necesario completamente para aplicarlo, porque somos, dentro del sector sanitario, probablemente los minoritarios. Hay otros grupos que se van a beneficiar de estas 35 horas, no solo estatutarios, sino funcionarios. En segundo lugar, quiero decir, las guardias para nosotros son muy importantes, quiero decir. Mi tiempo libre, que me lo estén pagando por debajo de la hora de jornada ordinaria, me parece indignante. Y que la Consellería nos trata así, que se cierre un acuerdo en el que se perpetúe el abuso, no lo veo, no le encuentro ningún sentido. Como mínimo en otras comunidades como alcanzar la hora ordinaria, que ya me parece un poco ridículo pensar que un médico en su tiempo libre trabaje al mismo precio que por la mañana. Eso me sorprende mucho. Y me sorprende que eso no sea una línea roja en un acuerdo, teniendo en cuenta que además dentro de vuestros puntos de medidas imprescindibles estaban incluidas. Estaba incluida una mejor retribución de las guardias. Estaba incluida que el exceso de guardias fuera voluntaria y estuviera mejor compensada. Y ni están mejor retribuidas, ni el exceso de guardias es voluntario, porque priorizar la voluntariedad no significa que sean voluntarias. Seguimos haciendo, si es por necesidades del servicio, 8, 9 o 10 guardias a precio de saldo, como de increíble. Y no hemos conseguido eso. Sí, lo siento, lo siento. Es que lo que quiero preguntar es ¿qué hemos conseguido nosotros, qué hemos conseguido los médicos que estamos luchando por unas condiciones dignas en las guardias? Gracias. A ver, has Sí, hecho un repaso a todas las reivindicaciones.
Entonces, bueno, vamos a dar las palabras para que maticen un poquitín más, porque es cierto, y al hilo de lo que estás comentando, a través de los distintos foros, me están llegando en distintos foros, vienen a decir, porque bueno, sabéis que se ha montado en las redes un incendio brutal, porque claro, cuando se plantea una huelga se abren unas expectativas tremendas que si no las consigues todas parece que no has conseguido nada. Y realmente lo que estábamos viendo en algunos foros, no en todos, pero en algunos foros sí que dicen que este acuerdo no aporta nada o aporta muy poco, que viene a ser lo que acabas de transmitirnos, o que ya eran materias pendientes de cumplirse, no se habían cumplido, que se consideran insuficientes, incluso en algunos sitios están planteando que para eso no han hecho huelga los médicos. Entonces, ¿quién quiere contestar de vosotros? Yo mismo, empiezo yo si queréis. A ver, yo respeto tu opinión, por supuesto, no puede ser de otra manera, no la comparto en absoluto. Entiendo que se quiera más, yo solo lo tengo clarísimo, yo también quiero más, yo mismo quiero más. Lo que pasa es que la realidad llega un momento que se impone. Y cuando se convocó la huelga autonómica, que hace pocos meses, se plantearon unas reivindicaciones que eran prácticamente las mismas que le planteamos al Botanic, que es lo que estaba diciendo antes, que históricamente esas ya son nuestras reivindicaciones. Y veníamos de unas negociaciones con el Ministerio en el que, con muchos más meses de conflicto, no habíamos conseguido prácticamente nada de acuerdo. Sí que hemos conseguido, como decía el doctor Schwartz, frenar, modificar la opinión de la población, modificar la opinión de los periodistas, unir a la profesión. Todos esos son logros, pero no habíamos llegado a firmar un papel en el que se produjera ni la más mínima mejora para los médicos. Nosotros tenemos claro que no es un acuerdo perfecto, pero lo que también está claro es que valorar este acuerdo diciendo que no consigue ninguna mejora para los médicos es poco objetivo. Hospitalarios. Yo he trabajado toda mi vida en un hospital, entonces a mí hacer una guardia de sábado, para mí, yo con el consejero de esto, nada más tomar el posesión. La peor guardia para un médico de hospital siempre ha sido el sábado, por un motivo muy sencillo, porque estás toda la semana anterior allí, haces la guardia el sábado, haces el cambio el domingo, estás allí y vuelves el lunes. Y encadenas 2 semanas seguidas de trabajo. Y la reivindicación principal referente a los sábados era descansar el lunes, la libranza del lunes. Eso no lo hemos conseguido nunca, hasta ahora. Perdona, yo te he dejado hablar. Si no te importa, me dejas y te contesto y luego... Sí, por supuesto. Perdón. Si entramos en réplicas y contrarréplicas, que a mí me gustaría, pero hay muchas preguntas que también quieren ser planteadas. Quiero decir, solo por decir que no se ha conseguido para los médicos. En medicina hospitalaria, un médico que haga la guardia de sábado ahora cobrará además toda la mañana y muchos estaban haciendo eso sin cobrarlo. Un médico de medicina hospitalaria que no haga guardias no tendrá que ir 10 fines de semana a pasar visita o a la tarea que se le asigne 10 veces al año, que son 10 fines de semana que le quedarán libres. Y todos los que hagan guardia de sábado librarán el lunes, con lo cual tendrán una posibilidad más de descanso para sus condiciones laborales. Negar eso es negar una evidencia. Yo entiendo que se pueda decir que no se han conseguido otras cosas, pero lo que se ha conseguido y está firmado está puesto encima del papel con la rúbrica del conseller y la nuestra. Podremos dudar de que se lleve a cabo, es cierto, pero lo vigilaremos. Ahora, lo que hemos conseguido, firmar, lo hemos conseguido, y negarlo, cada cual sabrá por qué lo niega. Yo hoy quiero hacer otra puntualización. Cuando uno hace un acuerdo no lo hace ni para primaria ni para especializada en concreto, lo hace para el conjunto del colectivo. Y me parece un desprecio no reconocer los avances que se han hecho para el colectivo de atención primaria, que son, yo creo que sustancialmente dignos de ser mencionados, ¿no? Sí, aquí tengo alguna pregunta más. Ahora después te cedo la palabra, no te preocupes, pero para dar opción a que entre en otro tipo de pregunta. Y respecto a la jornada de 35 horas, quiero decir algo porque ha sido, reciente. Ha acabado la reunión de la mesa técnica a las 2 menos cuarto y yo he estado presente. Y al hilo de esto sí que me gustaría hacer una apreciación a lo que habéis dicho ambos, ¿vale? Es cierto que hubo negociaciones previas y acuerdos previos que nunca se llegaron a materializar. De hecho, hoy la mayor parte de los sindicatos no quieren una jornada laboral, a ver si yo me expreso, para que no haya malos entendidos, ¿vale? El sindicato médico lo que ha defendido es que la semana laboral de 35 horas sea desde las 8 de la mañana al de lunes hasta el viernes a las 15 horas. Y eso, al resto de los sindicatos, no lo tienen muy claro, que quieran que sea así. Por otro lado, han estado defendiendo esta mañana
que lo que preferirían algunos sindicatos es que se compensara, que la jornada fuese ordinaria de lunes a sábado, a fecha de hoy, de esta mañana, y que se compensara con días libres de disposición, que era lo que se había pactado en acuerdos anteriores, ¿no? Una compensación de días. Y el sindicato ha dicho que no, que lo que quiere es que de lunes a viernes a las 3, el que no trabaje a turnos y haga guardias, pues que el sábado sea, mientras el Estatuto Marco diga que las guardias son obligatorias por un lado y que son de 24 horas, por otro de 17, pues que los sábados se transformen en guardia de 24 horas con la libranza fundamental del lunes. ¿Vale? Eso tampoco lo tiene muy claro el resto de sindicatos, porque cuando lo estábamos solicitando están quedando todos así ojipláticos, como se suele decir, como que no están por esa labor. Es decir, que no estaba tan claro, ni para esta administración, que la implantación de las 35 horas fuese como todos deseamos, o al menos los médicos y facultativos, que sea de lunes a viernes hasta las 3 y que el sábado sea una guardia que me dé libranza del lunes. Eso no estaba plasmado para que fuera así. Es una adenda que hemos hecho esta mañana, que he hecho yo personalmente, y que espero que se tenga en cuenta para el borrador que nos presenten en septiembre. Vale. Respecto a la jornada de 35 horas, porque han entrado varias preguntas y yo las estoy agrupando por temas. ¿Vale? Respecto a las 35 horas, yo creo que le damos por respondida, desde nuestro punto de vista. Yo solo me gustaría añadir a lo que has dicho tú. De esa jornada, que es verdad que nosotros llevamos reivindicándola un montón de años, hemos vivido ya diferentes intentos de implantarla y lo que se pretende ahora por parte de otros sindicatos, que no tienen una mayoría de médicos, es que se vuelva al modelo, o pretenden el modelo, de los días de libre disposición, que a los médicos pues la realidad es que no sirven para nada, porque le perjudican. Sí, te puedes coger días, pero los tendrás que utilizar para quitarte los sábados, con lo cual te quedas como ahora, o te lo coges un día entre semana y entonces tus enfermos los tienen que ver los compañeros. Y además no hay médicos para sustituir. Y además más guardias. Nosotros tenemos unas características como colectivo que son distintas de los demás. Y aquí, en este tema, se ve claramente que nosotros tenemos que defender lo que le interesa a nuestro colectivo. Y es muy difícil, frente a sindicatos mayoritarios de otras categorías, que tienen otros intereses legítimos para sus categorías, pero que no nos interesa a nosotros, es muy difícil defender lo que nos interesa a nosotros. Y eso lo vivimos en Madrid, en el Ministerio, y lo vivimos aquí en Consellería. Y en este acuerdo hemos conseguido que esas 35 horas, que parece que sean facilísimas de conseguir, se implanten como los médicos necesitamos para poder vivir mejor. Eso, que viene con retraso, a lo mejor resulta que nos viene bien porque viene justo como los médicos queremos. Y lo hemos conseguido con una huelga, y no como pretenden otros sindicatos. Están entrando preguntas sobre urgencias, servicio de urgencias, las urgencias en atención primaria y los PACs. Os pregunto, por lo que están entrando en los foros. Las aperturas de los PAC y PACs 24 horas ya habían sido anunciadas por la Consellería en algunos momentos anteriores. ¿Qué parte concreta puede atribuirse a este acuerdo firmado? Después, respecto a la gestión compartida de la demanda, ¿haya una norma redactada o únicamente es un compromiso para elaborarla? Y, por otro lado, ¿cómo afecta el que los PACs estén abiertos? Estoy reformulando la pregunta. ¿Cómo se ve reflejada el hecho de que los PACs y PACs abran 24 horas sobre el supuesto sobrecarga de trabajo en las puertas de urgencias? Vamos a ver, yo has hecho 3 o 4 preguntas. Sí, es que las estoy agrupando por temas para que dé tiempo a... En el tema de los PAC, 24 horas, la apertura de los PAC de forma permanente. Eso lo llevamos reclamando desde hace, yo creo que son 10 años. La anterior administración se opuso radicalmente a esa implantación. Y esta administración decía que sí, pero no lo hacía. No lo hacía. Lo firmó el día 17 del mes del presente, después de que lo negociáramos con ellos durante 5 o 6 meses. ¿Por qué pretendemos que se abran los PAC 24 horas? Por una sencilla razón. Porque si tú quieres topar y dignificar el trabajo de los médicos de familia, que sea igual de digno que el de los de hospitalaria, tienes que tener, igual que la mayoría de médicos que trabajan en hospitalaria, agendas topadas. Y para toparlas tienes que desviar a los pacientes que acuden a primaria, que acuden cuando quieren y como quieren, los tienes que poder desviar o derivar a puntos, digamos, de desagüe o de descongestión. Y ese es el tema o el motivo por el cual pedíamos los PACs. El consejero propuso una cosa que se llaman los CAU, que eran unos
digamos, medidas intermedias entre las urgencias hospitalarias y los PAC, que eran, digamos, PAC de alta resolución, pero que iban a dar servicio solamente a a Alicante, a Elche y a Castellón. Iban a dejar al resto de médicos de atención primaria desprovistos. Nosotros lo que le exigimos es que todos los médicos o sea, los PAC de toda la comunidad estuvieran funcionando 24 horas. Y eso es lo que hemos pactado y al acuerdo que hemos llegado. ¿En qué va a influir eso, más dicho, en la hospitalaria? Pues muy sencillo. Yo he sido médico de urgencias hospitalarias antes de médico de familia. Y estábamos deseando, cuando trabajaba en urgencias del Hospital General de Alicante, el doctor Balmis, que se abriera el PAC de la calle Ayum para poder mandar lo que no era propio de ser atendido en un servicio de urgencias hospitalario. Si eso lo tenemos abierto de forma permanente, es lógico pensar que ese tipo de demanda pueda ser derivada ahí. Y la última pregunta no me acuerdo. La última pregunta sobre los PACs es que... Por eso creo que era sobre el beneficio para primaria y para hospitalaria. Sí, exacto. Para primaria forma parte del conjunto de medidas que antes has comentado tú, Víctor, que van a ayudar a que la agenda del médico de primaria no sea un día de la marmota, que se sienta, tiene citados 35, ve 10 y sigue teniendo 35, porque le han llegado no demorables o personas que se van citando por parte del mostrador, junto con la gestión compartida de la demanda y con el asistente virtual. Si está el PACS o el paso PAC abierto 24 horas, toda esa patología, más o menos grave, más o menos leve, se cribará y pasará a ser atendida en un sitio que no será la consulta de un médico de primaria. Yo siempre he defendido que en primaria eso es una locura y es completamente distinto de hospitalaria. En hospitalaria un médico tiene una consulta y tiene citados a sus enfermos y solo excepcionalmente si llega a la puerta de urgencias en ese momento un paciente que ha sido tratado por él y que viene con una complicación, se le comenta y se le dice por si quiere que se le ingrese o que pase por su consulta, pero lo atiende otro compañero y su consulta no se ve incrementada en número de pacientes. La apertura de estos PACs y PACs de 24 horas que le reivindicamos al conseller y al anterior, al Botanic, viene a intentar aminorar ese exceso de pacientes que le caen a un médico de primaria cuando está trabajando. Y lo hemos conseguido ahora. Y lo que hemos conseguido ha sido que de los CAUS, que son un intento, que hay uno en Campanar, para poblaciones de más de 50.000 habitantes exclusivamente, pasemos a que se abran PACs y PACs hasta poblaciones de más de 15.000 habitantes, de una manera progresiva. Y tú estuviste en una de las negociaciones que ellos argumentan que hay sitios en los que no tiene sentido porque no hay una demanda que lo justifique y se negociará cada uno de ellos. Pero sí que hemos conseguido, alargando el plazo, que se aumente el número de poblaciones que se van a ver afectadas y beneficiadas por esta medida. Bueno, otra cosa que nos hemos dejado en el tintero, que es muy importante y que creo que solamente lo entienden los de primaria porque son los únicos a los que les afecta, que es lo del 112. Lo del 112 es un auténtico drama. O sea, que un médico esté viendo 40 pacientes y a las 12 de la mañana le llamen del 112 y le hagan ir a un domicilio a atender a una señora, a una abuelita que se ha caído al suelo, le destroza la mañana. Y eso, con la apertura de los PAC 24 horas, se soluciona de forma definitiva, porque sí que ha quedado establecido en el acuerdo que ese tipo de demanda irá derivado a los PAC. Sí, sobre las guardias hay un montón de preguntas. A ver, yo os las hago y las vas contestando como buenamente podáis. Una, nos preguntan que expliquemos mejor qué es eso de la compensación a partir de la sexta guardia, realizada en un mes. Sobre esto mismo, el precio económico de la hora de guardia no ha aumentado. Puede afirmarse que la mejora consiste exclusivamente en una compensación mediante días adicionales de descanso. Otra relacionada con esto, ¿por qué se optó por retribuir las guardias con tiempo de descanso en lugar de incrementar el precio de la hora? Y otra nos dice, si eso es así, ¿se ha calculado cuál es la revalorización efectiva de la hora de guardia cuando se incorporan estos días adicionales de vacaciones? Incluso alguien que matiza que le gustaría que la retribución de la hora de guardia fuese diferente en función de la hora del día. Es decir, que las horas nocturnas, el precio de la hora de guardia sea superior. Yo creo que esto va un poco en la línea de lo que comentaba la compañera antes, de las guardias, porque el problema de las guardias afecta sobre todo a hospitalaria. En primaria no suele generarse el problema del exceso de guardias y en hospitalaria sí. Y en hospitalaria está regulado que hay un máximo legal de 3 y eso se incumple sistemáticamente. Y está regulado que, previamente estaba regulado ya, que el exceso de más de 36 guardias anuales, que quiere decir 3 al mes con una trampa, porque el mes de vacaciones
también lo se contabilizo. suma. El exceso de más de 3 por cada 3 daría derecho a un día más de vacaciones. En nuestras reivindicaciones estaba, efectivamente, que se nos pagara como la hora ordinaria o por encima. Como mínimo, que se llegara a eso. Si se hacen los cálculos, la verdad es que los has hecho tú, los hemos visto, no nos han ofrecido nada más y sí que nos han ofrecido esa compensación extra, sobre todo para hospitalaria, en la que a partir de cuando se produce ese exceso que estaba diciendo la compañera de trabajo en forma de guardias, a partir de la sexta y por cada módulo de 3 se dé un día más de vacaciones. Podríamos haber dicho que no. La realidad es que la gente, y más las generaciones jóvenes, lo que piden es más tiempo para descansar y para disfrutar y no tanto dinero. Entonces, nuestra prioridad iba por intentar resolver eso en la medida de lo posible y, como ha dicho Víctor antes, no tanto por monetizar nuestras peticiones como por conseguir que las condiciones de trabajo redundaran en mayores descansos y menos sobrecarga. Hemos llegado hasta ahí. La realidad es esta y creo que tenemos que ser adultos y asumir que este es el techo al que podíamos llegar en este momento, aprovechando la mejor coyuntura que hemos tenido en los últimos años. Y a partir de aquí seguir peleando, porque esto ya lo tenemos. Que haya gente que valore que según la hora se pague de una manera u otra, eso se está trabajando a nivel de Madrid, porque eso, el tema de las guardias es un tema ministerial del Estatuto Marco, que establece la jornada ordinaria y la de atención continuada. Y nuestro deseo, o el de una parte del colectivo, sería que eso se desapareciera y se convirtiera en un trabajo en el que hubiera unos factores de corrección, como tienen otros colectivos, por turnicidad, peligrosidad, nocturnidad, etcétera, que nos permitieran mejorar las cotizaciones, que nos permitieran aumentar los descansos y que se nos tratara como al resto de los trabajadores que tienen que trabajar en esas condiciones. Pero eso es una reivindicación a nivel ministerial, no es una reivindicación autonómica. Entonces, eso se seguirá peleando en el ámbito de la huelga nacional y del conflicto que tenemos con el Ministerio. Ahí falta una cosita que has dicho, Alejandro, que sí que hemos conseguido, que ha sido el compromiso firme de abrir una mesa de estudio y de valoración de todas las plantillas. Y eso se va a hacer y lo vamos a hacer con el sindicato, con la Administración, y hay un compromiso claro y firmado de valorar plantilla por plantilla. Y pongo, por ejemplo, el caso más flagrante, que es el del servicio de cirugía del Hospital de San Juan, donde el número de médicos disponibles para hacer guardias es totalmente insuficiente y se está obligando a los compañeros a hacer 7, 8 y más guardias. Entonces, lo que sí que se va a establecer es una adecuación de las plantillas a las necesidades reales. Y eso se va a hacer de forma estructural. ¿Que se va a hacer en 1 año, en 2, en 3? Pues no lo sé. Pero sí, por lo menos, nos vamos a sentar y lo vamos a hablar y vamos a plantear que en San Juan lo que no queremos es que les paguen más, sino que haya más médicos y hagan menos guardias. Hay preguntas sobre sustituciones y plantillas. Sobre plantillas lo acabas de contestar. Sobre sustituciones, dice, el acuerdo habla de solicitar sustituciones desde el primer día. ¿Existe compromiso presupuestario para contratar a más médicos o dependerá de la disposición de la bolsa? ¿Solamente se van a sustituir en atención primaria? Las sustituciones que tenemos firmadas generalmente se van a sustituir, y eso sí que es verdad, en atención primaria, exceptuando las bajas de larga duración. Me refiero a bajas maternales y demás, como ocurre habitualmente, porque es lógico pensar, y además hasta en cierta parte es obvio, no hay disponibilidades en bolsa pues, ni de neurólogos ni de especialistas de muchas especialidades. Pero en atención primaria el compromiso, y está firmado, es que se van a pedir sustituciones desde el primer día de la ausencia. Eso hasta ahora no ocurría de forma sistemática. No se pedían, no se sustituían de forma sistemática. Puede ocurrir, y de hecho va a ocurrir muchas veces, que se llame a bolsa y no haya nadie. Existe el compromiso también firmado que a partir del 5.º día de llamar y no encontrar a nadie, esa actividad será derivada a módulos, exceptuando los monopuestos que se derivarán a módulos desde el primer día. Y eso está firmado. El cumplimiento o no cumplimiento, pues tendremos una comisión de revisión de cumplimiento de los acuerdos y estaremos pendientes. También deberemos de contar con vosotros para que todas esas cosas, cuando se incumplen, nos las hagáis llegar de forma puntual para poder reclamarlas y aferrárselas a la Administración y, si es necesario, pues denunciarlas. Ahí hay también un histórico que conviene recordar, que es que hace años, cuando un médico faltaba, se abonaba al compañero o a los compañeros una cantidad.
por ver a sus pacientes. Después, primero se sustituía, luego empezamos con que había carencia de médicos, después se abonaba. Después, nuestros servicios jurídicos, que lo han estado peleando durante muchísimos años, conseguían que se pagara una parte proporcional de ese módulo al médico, pero se tenía que ir a la vía judicial. Estamos hablando de que eso se conseguía en el juzgado. Y después se hacía solo en los casos en los que se superaba un número de pacientes que creo que rondaba los 45. Me parece que era a partir de ahí. A lo mejor me equivoco en la cifra, pero da igual. Ha ido en decremento la evolución de la sustitución y de los módulos. Y con este acuerdo, después de un tira y afloja con la Administración, hemos llegado al compromiso que está firmado de que a partir del 5.º día, en cualquier caso, y en determinadas circunstancias desde el primero, se autorizarán módulos para sustituir eso y abonarlos. Nuestros servicios jurídicos, que llevan muchos años trabajando y tienen una capacidad demostrada de hacer cumplir las normativas en los tribunales, en caso de que no sea así, pues actuarán en consecuencia. Pero eso está firmado. Hablando de módulos, acaba de entrar una pregunta, bueno, ahora han pasado ya varias, que hablan que por qué no módulos en el hospital también, en la tercera hospitalaria, para cubrir las sustituciones. Bueno, pues la realidad es que también podría darse esa posibilidad. Yo creo que ahí la diferencia está en que en primaria hay una urgencia porque hay que atender a la población cuando llega y que no haya una demora. En hospitalaria lo ideal sería eso, que hubiera módulos. Se habilitan para según qué actividades, en según qué épocas, por ejemplo, actividades quirúrgicas o de listas de espera en rayos o donde sea, como autoconciertos, pero para hospitalaria, cuando un médico falta, lo que se suele hacer ese día, hay que atender a la población, pero muchas veces se suspende y se queda eso demorado durante un tiempo, aunque muchas veces también repercute en los compañeros. La realidad es que esto se piensa en primaria porque es donde no hay posibilidad de cerrar las agendas. La gente que llega hay que atenderla. Es como una urgencia hospitalaria, pero de menor nivel de urgencia. Y se ha implementado solo para primaria en este sentido. Doctor Matáis. José Matáis, del Hospital de Alicante. Ocurre frecuentemente que las plantillas pueden estar más o menos acorde a su actividad asistencial, pero la conforman personas mayores que tienen exención de guardias y, por tanto, necesitan un grupo de personal que está contratado para hacer solamente atención continuada, ¿vale? En otras ocasiones la plantilla está infradotada y esas personas que se contratan para atención continuada hacen atención ordinaria. Vienen por las mañanas y hacen actividad ordinaria, a pesar de que su contrato es un contrato de atención continuada. Es una perversión que hace la propia Administración, ¿no? Mi pregunta es si dentro de esta comisiones de valoración de la adecuación de las plantillas a la hora de las guardias se va a tener esto en cuenta. Muchas gracias. Totalmente. Vamos a ver, de hecho yo me encargué precisamente de tratar ese punto y en ese punto el objetivo nuestro es que las plantillas sean estén lo suficientemente dotadas para que se cumpla a rajatabla la normativa vigente. Hay un problema que es el de envejecimiento de la población no de los compañeros, ¿no? Hay servicios que tienen algunos, pues el 80% de la plantilla exenta de guardias. Y eso es un problema. Lo que ha ocurrido hasta ahora, lo que viene ocurriendo, lo que es tradición en esta Administración, en esta y en todas, que yo pago con la tarjeta del vecino. Es decir, los derechos de un compañero, cuando tiene una baja maternal, tal, repercuten en el otro y se les hace hacer más guardias de las establecidas. O sea, está pagando el otro el derecho del compañero. Eso es en principio en lo que el objetivo y el planteamiento que hemos hecho con la Administración, y nuestra idea es incidir sobre todo en las condiciones laborales. Sobre el SAMU hay un par de preguntas. Dice, el acuerdo establece que no enviarán unidades SAMU sin médico. Y preguntan, ¿se va a modificar algún protocolo operativo o depende únicamente de que haya insuficiencias facultativos? Y por otro lado, en relación con lo que ha sucedido recientemente esta semana en Villena, bueno, en Benejama, ¿qué va a ocurrir si el primer plazo, que aquí andan hasta fecha, el 18 de octubre, no se han actualizado las plantillas? A ver, como en todo, hay que ver un histórico. En el anterior gobierno hubo una época en la que los cursos para capacitar médicos para SAMU estaban cerrados.
durante mucho tiempo y sí que estaban abiertos para otras categorías. Y nuestro sindicato eso lo reivindicó al Botanic y no conseguimos que lo resolvieran y lo reivindicó desde el inicio del gobierno de este consejero. Eso sí que lo hemos conseguido para que se abrieran de nuevo esos cursos. El clamor popular es que las SAMU es una SAMU con un médico y las SAMUs estaban saliendo sin médico. Y eso nosotros lo venimos reivindicando hace 8 años. Uno de los acuerdos de aquí es que no van a salir más SAMUs sin médico y a continuación y dentro del punto de lo que decía Pepe y lo que afecta en este sentido para las SAMUs, la adecuación de las plantillas es inevitable, porque si no, las SAMUs tienen que salir con médico y no hay médicos, tendrán que enviar un operativo que no sea una SAMU, en el que no irá un médico, pero tienen que poner en marcha la formación de los suficientes médicos acreditados para que vayan en esas unidades medicalizadas. Aquí quiero hacer yo también una puntualización. Ahí hay un cambio sustancial en lo que es la filosofía o la política que tenía la anterior administración con respecto a esta y que hemos conseguido nosotros metérselo en la cabeza a esta administración. En la anterior administración no se abrían cursos de capacitación para SAMU porque el objetivo y el interés que había eran dotar y crear los SBAE, que eran los soportes vitales avanzados enfermeros, que son las SAMUs enfermeros, como se han ido llamando. Y nosotros eso lo llevamos a los tribunales y lo tenemos denunciado. Hemos conseguido que esta administración cierre de una vez por todas esa línea de trabajo o ese proyecto que tenía la anterior administración y que se centre en las SAMUs como legalmente establecidas, que tienen que estar dotadas de un técnico de transporte sanitario, de un enfermero, por supuesto, y, como no, de un médico. Lo que es necesario ahora que en el tiempo que llevan y con ese retraso que hay en cursos de capacitación, pues se adopten, se amplíe el número de médicos que puedan ser contratados y se adecúen las plantillas a las necesidades reales para que no salga ninguna SAMU sin médico. Muy bien. ¿Quieres matizar? Bueno, yo creo que al final o sea, puedo estar rebatiéndoos todo, pero vais a rebatirlo, como vais a tener la última palabra, tampoco voy a extenderme. Yo solo, de verdad, sigo sin tener una respuesta a por qué hemos dejado de luchar por las reivindicaciones fundamentales de los médicos, sobre todo las que nos han llevado a movilizarnos. ¿Por qué hemos renunciado a luchar antes de llegar al punto de máxima presión? Porque estamos en unas huelgas semanales a lo largo de 7 meses, 6 semanas. Podíamos hacer una indefinida. Con estos mínimos se podía hacer una indefinida. Entonces, mi pregunta es, claro que es un acuerdo bueno para atención primaria y lo que has dicho no me ha gustado mucho porque yo respeto mucho a mis compañeros de primaria. Lo que estoy diciendo es que no hay mejoras para todo el colectivo en realidad. Entonces, si no hemos llegado a ese punto en el que hay una huelga indefinida, hay un cese de actividad extraordinaria, ¿por qué hemos parado en intentar luchar por derechos para todos? Y sobre todo por cuestiones fundamentales que además las comunidades autónomas en ellas tienen una competencia enorme. Vale, bueno, yo ahí discrepo otra vez de ti. No hemos renunciado en absoluto a las principales reivindicaciones que tenemos, en absoluto. La principal reivindicación es un estatuto propio que permita a los médicos tener interlocución propia, que adecúe su jornada laboral al resto de trabajadores y, por supuesto, la tercera que te he dicho, que no haya una intromisión de otras profesiones en la profesión médica. Esos son los principales factores. Los asuntos colaterales que hemos discutido, cada autonomía, en su autonomía van en función a los puntos de partida que tenemos cada uno y hemos conseguido lo que hemos podido con la normativa actual. Esto que se ha negociado con el consejero de Sanidad de Valencia es con el Estatuto Marco del año 2003. Y lo que no queremos y lo que no podemos seguir manteniendo y lo que no podemos dejar de reivindicar es un estatuto propio del médico o un estatuto que dignifique las condiciones laborales del médico, que es labor estricta y fundamentalmente y exclusivamente del Ministerio de Sanidad. ¿Quieres comentar algo de esto? Bueno, que yo creo que sí que respeto tu opinión, pero que no la comparto en absoluto porque sí que se han conseguido mejoras para todos los médicos. El negarlo, pues bueno, negar una evidencia tendrás tus motivos, pero yo no los comparto tampoco. Hay unas reivindicaciones que son nacionales y otras autonómicas y, es más, si se pone en una huelga autonómica reivindicaciones que no están dentro de las competencias autonómicas, se convierte en una huelga ilegal, técnicamente. Con lo cual,
Los asuntos fundamentales que movilizan al colectivo médico son los que afectan al Estatuto Marco y con lo que estamos peleando, y las transferencias en sanidad tienen un límite y hay que conocerlo para poder reivindicar en cada sitio lo que corresponde a cada uno de los dos ámbitos. Entonces, aquí se ha decidido conseguir consolidar estos derechos para todos los médicos, en mi opinión. Ya sé que la tuya es que no, pero la mía es que sí. Y a partir de ahí seguir vigilando que se cumpla y seguir peleando. Tenemos abierto un frente, que es todavía el del Ministerio, y en el que tendremos que pelear y batallar durante mucho tiempo, pero aquí estos derechos ya los tenemos. Y veníamos de un punto de partida en el que todas las cosas que se han conseguido eran clamor popular de los médicos de cada uno de sus colectivos, con lo cual conseguirlas y asegurarlas como derechos para nosotros es fundamental. Y hubiera sido irresponsable no firmarlo y no conseguirlo. Entiendo que no estés de acuerdo, pero bueno, teníamos que tomar una decisión y lo hemos hecho con la posibilidad de equivocarnos, pero con la intención de conseguir lo mejor para los médicos. Y los médicos serán lo que lo verán. Sobre MIR y sobre tutores, dicen, el acuerdo de fin de huelga MIR también contenía compromisos previos. ¿Qué novedad incorpora este documento respecto de aquel? Y si la Administración vuelve a incumplir estas medidas, porque muchas de las preguntas vienen por la incredulidad de nuestros compañeros respecto a lo que se ha acordado, ¿no? ¿Qué mecanismos de exigencia se prevé en el acuerdo? Bueno, al ser suspicaces con el cumplimiento de los acuerdos de la Administración es hasta cierto punto natural y esperable, porque la Administración suele ser así. Pero bueno, vigilaremos porque se cumplan. Hasta ahora no teníamos nada firmado y lo que no está firmado no se tiene por qué cumplir, pero lo que está firmado sí. Con los residentes, ¿en qué hemos conseguido alguna mejora? Pues en lo que se le podía pedir a la Consejería, que era el complemento de formación. En lo otro depende del Ministerio. Y o lo aprueba el Ministerio o decide el Ministerio aumentarlo o no lo aumenta. Aquí hemos aumentado un 10%. Bueno, no es una cantidad excesivamente para tirar cohetes, pero en el sueldo de un residente se nota. Y lo que también hemos conseguido es la garantía de que no se coja a los residentes como nos ocurría a mí y a Alejandro o a Germán cuando éramos residentes, que en el mes de verano nos ponían en la puerta de urgencias a hacer 8 o 9 guardias. Eso se ha acabado. Y eso yo creo que es un avance importante y que nuestros MIRES pues, así lo tienen que reconocer, ¿no? No sé si alguna cosa se me ha escapado. Volviendo a mirar hacia atrás, el acuerdo de fin de huelga de los residentes es un acuerdo de una huelga en la que nosotros les ayudamos a reivindicar todos sus problemas hace unos años con el anterior gobierno y consiguieron muchas mejoras. Es cierto que hay cosas que no se han cumplido y nuestros servicios jurídicos lo han estado denunciando y una de las cosas, como decía Víctor ahora, que la Administración tiene tendencia a hacer es utilizar a los residentes como mano de obra barata y, obviando las recomendaciones de las sociedades científicas correspondientes, ponerlos a hacer guardias donde les interese. Eso ha sido una cosa que hemos denunciado repetidamente y que con este acuerdo volvemos a incidir, porque nuestro trabajo es defender a los trabajadores, volvemos a incidir en la Administración para que cumpla eso y solo hagan las guardias que les corresponde según su especialidad en el sitio que las tienen que hacer. Y además el incremento económico. Pero es cierto que hubo un acuerdo, que hubo cosas que se incumplían y lo que hemos pedido es aquello que se estaba incumpliendo, que se revise y se cumpla. Garantías. En esta vida garantías tienen las lavadoras y cosas así, pero nosotros la única garantía que podemos dar es que estaremos vigilando y que denunciaremos lo que se incumpla, como hemos venido haciendo hasta ahora. Eso sí que está garantizado. Otra cosa no podemos hacer. Hay algunas preguntas sobre compromisos futuros, sobre lo que algunos compañeros entienden como una posibilidad de que sea humo. Vale. Dice, varias medidas aparecen como compromiso, como estudio, como desarrollo normativo, como implantación progresiva, ¿no? Hemos visto algunos de los acuerdos. ¿Qué calendario público de ejecución se va a publicar para que los profesionales puedan comprobar que el grado de cumplimiento se va haciendo? Y en relación con esta, preguntan, ¿habrá una comisión de seguimiento con participación sindical que publique periódicamente el nivel de ejecución de cada medida? Bueno, eso es lo que se ha firmado y eso es lo que más ha cabreado a los sindicatos no CEMS que hay en la mesa sectorial, que son las comisiones UGT, CESIF y el SATSE. Les ha cabreado que se abra una línea de interlocución directa colectivo médico, es decir, sindicato médico, con la Administración. Y esa comisión de seguimiento de los acuerdos es la que nos va a servir para ver el nivel de cumplimiento de lo que se ha firmado hasta dónde alcanza
Y para eso, para lo que necesitaremos que nos deis toda la información posible. Porque yo en el hospital de Lliria no sé lo que pasa. Si hay un jefe de servicio que se lo salta o si hay algún coordinador que le ha dado por no poner la gestión compartida de la demanda en un centro de salud. Para eso estáis, para decirnos dónde no se ha cumplido y ayudarnos a forzar a la Administración a que el cumplimiento de esos acuerdos, y para eso está esa comisión, ¿no? Esa comisión está perfectamente establecida. Es una forma de buscar una línea de interlocución directa con la Administración, una forma de tener casi un estatuto propio, ¿no? que es lo que, en definitiva, tiene una firma directa del sindicato médico con la Administración. Es cierto que hay puntos que lo que se ha pactado es un estudio, un trabajo, un compromiso con nosotros para poder hablar. Nosotros como sindicato nos dedicamos a defender a nuestro colectivo y prueba de eso es toda nuestra trayectoria. Hay puntos que son difíciles de manejar, como por ejemplo de las guardias localizadas, que yo lo he comentado con algunos compañeros, porque no es lo mismo una guardia localizada en un centro que en otro, una que tiene muchas asistencias que otra que tiene pocas. Y la realidad es que las guardias localizadas tienen una regulación paupérrima, tanto aquí como a nivel nacional, y se está reivindicando tanto aquí como a nivel nacional. Entonces, el desarrollo de esa normativa autonómica era imposible a lo largo de la negociación de esto, precisamente por la heterogeneidad de la asistencia con guardias localizadas en cada uno de los centros. Sí que se ha conseguido abrir ese punto de diálogo. Puede pasar que no nos hagan caso, que eso puede pasar, pero nosotros, como es nuestro trabajo, seguiremos peleando y seguiremos renegociando y denunciando en prensa y donde haga falta, si eso no se hace. Nosotros hemos conseguido ahora que se abra esa línea y lo mismo que, como decía Víctor, que en ámbito nacional ha habido un rechazo con una carta firmada por el resto de sindicatos contra cualquier cosa que nosotros negociáramos con los consejeros, porque ellos quieren seguir su línea y que este anteproyecto vaya para adelante a pesar de toda la oposición que le estamos planteando y de que son cosas muy lógicas. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Ya han salido sindicatos generalistas a decir que este acuerdo, que para otros no da nada, resulta que es exclusivo y elitista porque nos da muchas cosas. Vamos a ver si nos entendemos, algo habrán dado. Y también está pasando que hay sindicatos que dicen, pues yo también quiero para mí lo que han conseguido los médicos, o yo no quiero que negocien los médicos porque fíjate tú lo que han conseguido. Entonces, aquí hay un discurso que se rompe. Si está esta gente reivindicando que no se negocie con nosotros, que somos el 14% de la plantilla, porque sí que hemos conseguido cosas, hay que valorar lo que hemos conseguido siendo realistas y mantener la línea de trabajo, porque a veces es de diálogo, a veces es de enfrentamiento, es de conflicto, pero hay que mantenerla como la hemos mantenido para conseguir más mejoras y valorar lo que tenemos, que no es perfecto, que ojalá hubiéramos conseguido más, pero era lo que se podía conseguir en este momento para los que hemos estado negociando, que hemos sido muchísimas personas. Bueno, una cosa que también quería puntualizar, no sé si habéis visto la última noticia que ha sacado el Colegio de Enfermería de aquí, de la provincia de Alicante, exigiéndole a la Consellería que adopte las mismas mejoras que han conseguido los médicos para las enfermeras. Bueno, pues habrá mejoras entonces. ¿Qué quedamos? Yo os quiero hacer una pregunta, ¿vale? Es que cosecha propia, ¿vale? Igual que estamos acostumbrados a que en otros ámbitos, en los españoles o los valencianos, los alicantinos, nos miremos siempre con una infravalorización respecto del exterior. No sé si está ocurriendo aquí lo mismo, porque estamos viendo que se están publicando los distintos acuerdos que han conseguido las diferentes autonomías que han llevado el conflicto al ámbito autonómico. Galicia, Euskadi, Aragón, Andalucía, en Madrid, creo, y no sé si me dejo alguna. Y Castilla-La Mancha y Cantabria. Y Castilla-La Mancha y Cantabria. Y al hilo del inicio de lo que decía, digo, nos sentimos nos infravaloramos lo que hemos conseguido en Valencia. No ponemos en valor, ¿qué os parece? ¿Qué impresión os da esta comparación que se está haciendo sobre los distintos acuerdos firmados en cada comunidad respecto al nuestro? Es decir, que el nuestro, pues bueno, es inferior a los demás o no lo es, no lo sé. ¿Qué impresión os da? Eso se puede valorar de dos formas. Primero hay que tener en cuenta el punto de partida de cada uno. No es lo mismo Cataluña o no es lo mismo el País Vasco que la Comunidad Valenciana o Andalucía, que eran el furgón cola de la sanidad española. Pero en lo que sí que se pueden diferenciar los acuerdos que se han firmado es en el nivel de concreción. Es decir, en las cosas que tienen día, hora, fecha y número. No tiene que ser número dinero. Número puede ser horas, o pueden ser packs, o pueden ser algunas de las cosas que hemos firmado nosotros.
Y en concreción, tenéis ahí la IA, los podéis comparar, os metéis todos los artículos y que os diga cuál de todos los acuerdos que se han firmado tiene mayor nivel de concreción. Y yo lo he hecho esta tarde y sale el nuestro. Hemos conseguido más concreción que Andalucía, mucha más que Galicia, a pesar de lo que decían, que van a cobrar 60.000 euros, o 60 euros la hora cuando España se borde la tercera estrella en la camiseta, si es que se la borda. Y veremos en ese momento nosotros a cuánto la cobramos, porque de aquí a allá tenemos un margen de tiempo más que suficiente para seguir negociando cuánto se retribuye la hora de guardia. Pero hoy por hoy, en este tipo de comunidades, están cobrando la hora de guardia por debajo de nosotros. Galicia la está cobrando hoy, a día 30 de julio del año 2026, a 29,6 y nosotros a 30, creo que son 4 o 5. 30,26, gracias. Pues 30,26, un poquito más. Pero bueno, la cuestión estamos hablando de menudeces, ¿no? Lo que sí que diferencia unos acuerdos de otros es el nivel de concreción. Y lo que nosotros será más, menos, ojalá hubiera sido más, te lo digo en serio, me hubiera gustado sacar mucho más de lo que hemos sacado. Pero lo que hemos sacado está concreto, definido, y hay un cierto nivel de inconcreción, como en todo acuerdo, pero es que hay acuerdos en que todo es inconcreción. Podéis ver el acuerdo de Andalucía de anteayer, ¿no? Yo ya lo he dicho antes, se está haciendo, a ver, para quien no lo sepa, para compañeros que no lo saben, nosotros somos un sindicato autonómico y estamos confederados con otros sindicatos autonómicos porque hay tareas que se llevan a cabo a nivel nacional, pero además hay una ventaja añadida a esta confederación, que es que día a día se va viendo cuál es la evolución legislativa y cuál es la evolución a nivel jurídico de cada una de las comunidades. Y vamos aprendiendo unos de otros. Y el avance en cada una de las comunidades es absolutamente independiente en cualquiera de los temas. En jornada, en retribuciones, en descansos y, como decía Víctor, hay sitios en los que todavía reclaman que se recuperen las horas de descanso. Aquí lo conseguimos hace muchísimo tiempo. La carrera profesional, nosotros probablemente tenemos la mejor carrera de todas, entonces comparar autonomías entre sí se está intentando, pero hacer una tabla comparativa que sea exacta y de la que se puedan sacar conclusiones es difícil. Lo fácil es ver medidas puntuales mejores en un sitio, mejores en otro, mejores en otro. Y lo importante para mí es ver cuál es el conjunto de las medidas de cada una de las comunidades y de dónde venimos y hacia dónde vamos. Vamos apoyándonos en lo que han conseguido otros, nos sirve para reivindicar, pero de hecho hay cosas que se han implantado en esta normativa que vienen de reivindicaciones de otros territorios y que ya planteamos al Botanic y se han concretado ahora, pero creo que hay que tener los pies en el suelo y ver dónde estamos, cuál es nuestra autonomía. Cada autonomía tiene un nivel de financiación distinto y lo ha dicho Víctor antes y eso es así. Hay sitios que perciben per cápita muchísimo más dinero para sanidad que nosotros. Nosotros vimos que este era el techo y que habíamos conseguido cosas importantes y las hemos cerrado con la Administración para poderlas exigir por escrito, para que nuestros servicios jurídicos, si no se cumplen, no trabajen para denunciarlos si no cumplen. Hemos mejorado la jornada laboral y las condiciones de trabajo con este acuerdo para todos los médicos de la Comunidad Valenciana y seguiremos trabajando para mejorarlas más todavía. La comparativa esta yo creo que lleva muchas veces a la desesperación, pero la mayor parte de los médicos con los que yo personalmente he hablado están satisfechos con el acuerdo en general y lo que he dicho al principio, querrían que hubiéramos conseguido más, por supuesto, y tienen dudas de si se va a cumplir. Y ese es nuestro trabajo como sindicato, estar ahí apoyando a los trabajadores para que eso se cumpla y defender frente a la Administración, no hay otra. Muy bien. Nos queda tiempo para dos preguntas breves. Entonces, te doy la penúltima palabra y la última es una pregunta que acaba de entrar. Sí. Breve, sí. Bueno, la pregunta era precisamente a colación de lo que decís, de concreciones. Yo difiero de vosotros, creo que los otros acuerdos alcanzados en País Vasco y Galicia tienen concreciones en cuanto a plazos, retribuciones, etcétera. Nuestro compromiso con la plantilla es que va a valorar. Se comprometen a valorar las plantillas. Ya el conseller, cuando vino aquí al Hospital de San Juan, dijo que la población no había aumentado. Así que no sé, ya veremos por dónde sale esto. En cualquier caso, los plazos son, si yo le digo dentro de 3 años que necesito plantilla, él me va a decir, sí, no te preocupes, es que tengo un equipo trabajando para valorar
qué plantilla necesitáis y tal, y no está incumpliendo el acuerdo. Entonces, claro, es un acuerdo un poquito insuficiente en ese sentido. Las retribuciones, Galicia, País Vasco, Galicia ha alcanzado que se equipare a la hora ordinaria. País Vasco ha alcanzado que la hora de guardia sean 40 euros. Para que lo sepáis, el presupuesto anual de la Comunidad Valenciana del 2026 en sanidad es de 1.500 millones de euros. Haciendo un cálculo de lo que costaría pagarle a los médicos, aumentarle el precio a la hora ordinaria, es de 60 millones. En comparación con el presupuesto que tiene, supone el 0,6%. Si lo aumentas a 10 euros, es decir, por encima de la ordinaria, que sería lo justo, lo razonable y lo digno para los médicos valencianos, supondría 90 millones de euros aproximadamente. Eso ni siquiera es el 1%. Me puedes decir, no, pero es que el presupuesto… No. El año pasado el presupuesto de la Comunidad Valenciana era de 1.100 millones. Acabó gastando 10.500, con lo cual posibilidades de aumentar el presupuesto las tenemos. Y como último apunte, los docentes de la Comunidad Valenciana, en un preacuerdo, que no es un acuerdo, porque sus sindicatos les preguntaron si querían continuar o querían aceptar el acuerdo, que es lo que me parece a mí lógico, dijeron que no estaban de acuerdo, pero en el preacuerdo son 200 euros brutos mensuales para cada profesor, que nos cuadruplica o triplica, no sé, en número, y que supone para las arcas de la Comunidad Valenciana 220 millones de presupuesto. Lo nuestro son 60 por unas condiciones dignas. Gracias. A ver, yo vuelvo a mi libro. Yo si en educación consiguen eso, fenomenal por ellos. Nuestro colectivo lo que decía últimamente era que estaban cansados de las movilizaciones y de no conseguir nada, y conseguimos este acuerdo con mejoras importantes. Es verdad que no son económicas, es cierto. Es verdad que hay cosas que están por negociar, completamente de acuerdo contigo, pero sigo pensando que el acuerdo es muy importante para todos los médicos de la Comunidad Valenciana porque sí que mejoran mucho sus condiciones laborales. Y esto no es un final, esto es un paso, una barrera que se pone para no bajar de ahí y para seguir trabajando. Esa es mi opinión, yo respeto la tuya, pero la mía es exactamente esta. Muchas gracias. Y la última que hay, ya saliendo un poco de, ya que veo que hemos tratado prácticamente todos los puntos del acuerdo, hay una que se sale del acuerdo, pero que es importante y se reitera. ¿Qué va a pasar respecto, qué vamos a hacer, qué se va a plantear, aunque ya lo habéis comentado antes, en tema del Estatuto Marco, que va a continuar? Bueno, la negociación con el Estatuto Marco se está llevando a nivel nacional. No hay acuerdo con el Ministerio. Tenemos la desgracia de que esta ministra ya prácticamente ha bajado la persiana en el Ministerio porque se ha presentado como candidata a la Asamblea de Madrid. El Parlamento español está en estos momentos con una incapacidad de aprobar ningún anteproyecto de ley, ni siquiera, yo creo que ni decretos. Y estamos en una situación de final de ciclo, yo creo, parece ser, de final, bueno, parece ser no, de hecho, como muy tarde, dentro de un año, tendrán que haber elecciones. Es decir, estamos en una fase final de una legislatura con una absoluta incapacidad que hemos tenido de conseguir que este gobierno rectifique y se aproxime a las reivindicaciones que ha hecho el colectivo. Sí que hemos conseguido una cosa, que el estatuto o el anteproyecto de ley que proponía la ministra de Sanidad no saliera adelante. Y no salió adelante porque se han opuesto prácticamente la mayoría de grupos parlamentarios que no están directamente implicados con el Gobierno, como son Partido Popular, se ha opuesto Vox, se ha opuesto Junts per Catalunya, se ha opuesto el PNV y se ha opuesto incluso hasta Esquerra Republicana, que es un partido que está… Lo digo porque hemos tenido reuniones directas con ellos. Bueno, no es un éxito, pero es el principio de un cambio. El que este estatuto no hubiera seguido adelante, porque sabéis que un estatuto, por desgracia, tiene una vida media de 20 años. Si el Estatuto de 2026 hubiera seguido adelante, pues hasta 2046 hubiéramos estado en las condiciones que establecía esta ministra, que era te doy la mañana de la guardia, pero lo demás lo sigues haciendo igual. Y para el resto de categorías, una serie de mejoras que eran sustanciales, por eso estos sindicatos las apoyaron sin ningún tipo de cortapisa. La reivindicación y la lucha contra el tema del Estatuto Marco sigue en pie, no tiene nada que ver con lo que se reivindica en cada autonomía con sus gobiernos autonómicos, y lo que se ha reivindicado con los gobiernos autonómicos es en base a una normativa, a una legislación en vigor que es la que regula el Estatuto Marco del año 2003. Conclusión, son dos cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver una con otra, y el que a la huelga vayas diciendo que vas contra la ministra y contra Marciano, a decir que vas solo contra la ministra, no cambia ni plazos ni cambia estrategias de ese tipo.
Muchas gracias. Bueno, hemos cumplido horario, hemos intentado dar respuesta a todas las inquietudes al respecto de este acuerdo que se ha firmado en la Comunidad Valenciana y agradeceros a todos los participantes a través de la red, de los grupos de WhatsApp y a los que habéis acudido esta tarde aquí a pasar un rato de calor y de espero que buena compañía entre compañeros, entre médicos. Agradecer la presencia del presidente del COMA, al cual agradecemos que nos haya cedido sus instalaciones y daros las gracias de nuevo a todos. Muchas gracias.